Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de lo que como en la semana. Por fin os puedo traer un vídeo así, ya que normalmente cuando voy a la universidad voy con tuppers o bocatas y no me gusta grabar este tipo de vídeos así. Y empezamos la semana un martes porque el lunes volvía de mi viaje a París y bueno, os enseño un poco lo que comí una semana después de las vacaciones. Para desayunar me hice unas tortitas de manzana que ya las habéis visto en otro vídeo, así que la receta la tendréis en el otro vídeo que os voy a dejar por aquí para que podáis hacerla. He limpiado la taza que me compré en Disney y pues obviamente la voy a utilizar para el café, que es bastante grande, pero es igual. Esta vez para las tortitas corté una onza de chocolate negro y las esparcí por encima de ellas para que con el calor se deshagan. Mi pedazo barril de café, que me encanta, pero es un barril. Pero bueno, aquí está mi desayuno. Luego, para comer, tenía tofu que se caducaba en pocos días y lo tenía que aprovechar, así que cociné el tofu con un poco de aceite de oliva y especies. Puse a tostar 2 rebanadas de pan de molde integral y mientras estaban tostando corté a rodajas un tomate y luego esparcí aguacate por encima de las tostadas, añadiendo luego el tomate y finalmente el tofu. Siempre cuando no me apetece cocinar mucho me hago este tipo de comidas y la verdad es que son súper fáciles y saludables de hacer.
En mi habitación, que estoy editando, voy a empezar a editar el vídeo de París, que volví ayer, y mientras estoy editando me estoy tomando el cafelito con una onza de chocolate negro, que yo siempre compro estas del Mercadona porque me vienen las onzas por separado y me va genial. Y nada, voy a comerme esto mientras edito. Para merendar tenía un plátano que estaba bastante maduro, ya que al irme de viaje pues ya había madurado bastante, y lo aproveché para hacerme un banana split, que con el yogur que siempre utilizo y me encanta, que es el de coco de Alpro, con un poco de frambuesas, arándanos y por último crema de cacahuete por encima. Brutal. Finalmente, para cenar, mi madre había hecho caldo y al volver de entrenar por la noche, como en el entreno es el exterior y hace frío, me apetecía muchísimo el caldo y como siempre puse una loncha de queso por encima para que se deshaga. Está ¡buah! Ya estamos a miércoles y para desayunar me hice masa de gofres, que para ello necesitamos un huevo, 30 gramos de harina integral, aroma de vainilla, que esto es opcional, levadura y canela, que también es opcional. Luego cortamos medio plátano y lo añadimos a la mezcla. El otro plátano lo vamos a reservar luego para ponerlo por encima. Tengo esta gofrera en forma de corazón y la voy a utilizar para hacer los gofres. A ver qué tal saben. Quise acompañar los gofres con mermelada de arándanos casera y para hacerla ponemos en un bol arándanos con una cucharada de agua y lo ponemos al microondas durante 1 minuto. Una vez tenemos los gofres listos, cortamos la mitad restante del plátano que habíamos reservado antes y lo decoramos por encima. Por último, echamos la mermelada. O sea, brutal. O sea, no tengo nada más que decir. I can't hide what this is. Yeah, I keep drowning
tell me all of your lies. I will put out all of the fire. If it gets too dark, I'll be your light. Be your light. I'll be your light. Estamos a miércoles y los miércoles es el día que yo me tomo este suplemento que es la B12. A ver, yo no soy ni vegetariana ni vegana como tal, o sea, yo no me quiero poner la etiqueta porque sí que es verdad que si voy fuera, a veces sí que consumo carne o pescado, pero de mi día a día no tomo como las raciones necesarias, entonces pues me suplemento con esta que es de 2000 miligramos, creo que es. Bueno, es de 2000, que es como, recomiendan 1 o 2 por semana, entonces yo siempre me tomo una a la semana y el día que me lo tomo es el miércoles. Para comer aún me quedaba tofu, tuve que terminarlo y me hice un bol de arroz con el tofu marinado con salsa de soja y verduras. It's not a lie. I will put out all of the fire. We stumble and fall, and it's not a lie that I die. I can't hide what this is. Yeah, I keep drowning in those blue eyes. And you can tell me all of your lies. I will put out all of the fire. If it gets too dark, I'll be your light. Be your light. I'll be your light. If it gets too dark, I'll be your light. Ya he terminado de editar el vlog de París y ahora estoy haciendo la miniatura y mientras estoy terminando de hacer esto me he hecho unas tostadas que llevan Filadelfia y mermelada de higos. Me lo voy a comer mientras termino el vídeo para tenerlo listo la semana que viene. Finalmente, para cenar hice una galette que para hacerla necesitaremos un huevo, 60 ml de leche de avena, en mi caso, pero podéis utilizar la que queráis, y 30 gramos de harina integral. Mezclamos todo y listo. Con esta receta salen 2 galettes, yo me hice una donde le puse queso mozzarella rallado con jamón cocido. Si queréis una opción saludable del jamón, yo normalmente utilizo jamón cocido y miro que en los ingredientes del jamón más del 90% sea carne, porque normalmente cuando es menos del 90% suele ser ultraprocesado. Y realmente es como una crepe, solo que el cierre es distinto, pero no deja de ser una crepe salada, que por cierto está muy buena.
El jueves, como desayuno, puse a tostar 2 rebanadas de pan integral, que luego las unté de queso crema, en mi caso utilicé Filadelfia, y luego corté medio plátano a rodajas para ponerlo por encima. Finalmente eché un poco de crema de cacahuete, que realmente la crema de cacahuete con el plátano me parecen el combo perfecto, me encanta la combinación de sabor. La otra mitad del plátano la guardaré para utilizarla en la merienda. Para comer corté un calabacín y lo cociné en una sartén con un chorrito de aceite y gambas, que era de especial gusto con un poco de ajo, perejil, sal y orégano. Realmente es como espaguetis al ajillo. No sé si la receta es así, pero podemos llamarle espaguetis al ajillo. Luego ya simplemente mezclamos todo, los espaguetis con las gambas y el calabacín. Como no, nunca puede faltar el queso rallado, que cojo el que pille, pero en este caso era emmental y mozzarella. Era viernes y como desayuno me hice unas tostadas francesas, que es la receta de siempre. Batimos un huevo, le echamos leche, que yo todo lo hago a ojo, después canela y un chorrito de aroma de vainilla. Esto es opcional. Lo batimos todo muy bien y una vez ya tenemos la mezcla batida, mojamos las rebanadas de pan y las echamos a la sartén. Yo las tostadas francesas las acompañé de fruta, como no, y luego esparcí por encima chocolate derretido con crema de cacahuete. I'm
comer, mi madre hizo unos canelones caseros que compró en una tienda que está al lado de mi casa y estaban súper buenos, y los acompañamos con pepinillos, que no os voy a mentir que son mi adicción, la verdad, me encantan los pepinillos, patatas y olivas. Por la noche era 31 de diciembre y despedimos el año, como no, con una cena que realmente había de todo. Como podéis ver, gambas, un poco de tostadas con paté, una tabla de quesos brutal, bocas que me flipan demasiado, o sea, me encantan. Adoro estas fechas porque sé que hay bocas para comer o para cenar y es que me flipan. Y pulpo a la gallega con hummus, o sea, todo está brutal. Y bueno, aprovecho para felicitaros el año nuevo y que espero que este año 2022 sea un muy buen año. Es sábado 1 de enero por la mañana y me hice unas tostadas con crema de cacahuete y mermelada casera de higos, que me encanta. Como veis, yo de desayuno soy de dulce, no os voy a mentir. Esta combinación también me parece brutal, el contraste que tiene la crema de cacahuete con la mermelada. Y como no, acompañé el desayuno con el barril que me compré en Disney de Mickey. Para comer, el 1 de enero es el cumpleaños de mi madre, entonces hicimos una comida que volví a hacer de todo. Mi madre hizo pollo en salsa, volvimos a poner la tabla de quesos, que me flipa de ayer, y ya que no la terminamos, carpaccio, gambas, y bueno, como veis otra vez había de todo y yo comí de todo también.
Como no, me comí un trozo de pastel, que este pastel era un cheesecake que estaba brutal. Y bueno, también deciros que en estas fechas vino mi mejor amigo, ya que ha estado todo el año fuera trabajando y por fin pude verle. Y nada, pude aprovechar estos días para estar con él también. Finalmente, para terminar el día y el vídeo, para cenar me hice una tortilla de boniato que está brutal. Primero lavamos el boniato y lo cortamos a trocitos, para luego llevarlo al micro. Yo lo pongo durante 2-3 minutos y mientras batimos un huevo y 2 claras para después echarle el boniato a la mezcla y meterlo en una sartén a fuego medio, con un poco de aceite para que no se pegue la tortilla. Y nada, esperamos a que se haga un poco y le damos la vuelta. Yo la tortilla soy de al punto, más bien poco hecha, pero tampoco demasiado. No sé cómo os gusta a vosotros y a vosotras, dejadme en los comentarios qué team de tortilla sois. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy de lo que como una semana. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y lo dicho, que tengáis una buena entrada de año 2022. Os deseo lo mejor en este año y mil gracias por todas esas personas que os habéis unido a este canal este año pasado. Mil gracias de verdad. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.